Vamos a poner entonces, él tiene un diferencial de potencial 1 y el otro capacitor también va a generar una caída de voltaje 2. De tal forma que el diferencial de potencial total, ¿sí?, va a ser igual a la suma de los diferenciales de voltaje por cada capacitor. Entonces sería de diferencial del voltaje 1, diferencial del voltaje 2. ¿Sí? La capacitancia total es igual también a la carga total. ¿Sí? O sea, va a ir de la mano desde nuestro sistema final hasta el que tenemos de manera inicial. Significa que ese capacitor, que esa combinación de capacitores, yo lo puedo poner en uno solo, ¿no? Entonces tengo mi fuente de voltaje, esa no la vamos a cambiar. Tenemos nuestra fuente de voltaje, que es el diferencial de potencial total, y vamos a tener al final de todo una capacitancia equivalente a través de la sustitución de esos dos capacitores que teníamos inicialmente. Vamos a ponerlo así. El EQ es esto, capacitancia equivalente. Bueno, si nosotros sustituimos la fórmula que tenemos de este lado, entonces el diferencial de voltaje total va a ser igual a quién? A la carga total, ¿sí? O sea, la final, entre la capacitancia equivalente, ¿no? Porque ese va a ser mi nueva capacitancia. Esto va a ser igual a quién? A la diferencial de voltaje del 1. Entonces vamos a poner acá, vean, carga del 1 sobre la capacitancia 1 más, vamos a ponerle así, carga del 2 sobre la capacitancia del 2. Entonces, una propiedad que tienen los capacitores combinados en serie es que la carga siempre es la misma. Entonces, vamos a nosotros a colocar que la carga total del sistema debe ser igual a quién? A la carga del primer capacitor y también es igual a la carga del segundo capacitor. ¿Sí? Entonces, las cargas son iguales. No va a haber ningún cambio, por lo tanto, al ser iguales, las cargas en la primera fórmula las podemos cancelar. Y entonces quedaría que 1 sobre la capacitancia equivalente es igual a 1 sobre la capacitancia 1 más, espérenme, así, más 1 sobre la capacitancia 2. Si tuviéramos 3 4 5 en serie, haríamos lo mismo. Y entonces vean que es de aquí como sale la fórmula. ¿Sí? La primera fórmula que les puse, que era esta de aquí, esta de acá, esta de acá, o sea, sí se le di, pero pues ya ahorita ya vimos cómo sale. Porque en un sistema en serie de capacitores, las caídas de voltaje se van así alineadas, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, dijera que tengo una fuente de 12 volts, y si el primer capacitor me consume, no sé, 8 volts, entonces el segundo capacitor me va a consumir los 4 volts, ¿sale? Entonces, eh, los voltajes son diferentes, ¿va? Más o menos es lo mismo como, o algo similar, como se trabaja las resistencias, no solo que aquí son capacitancias, ¿sale? Y entonces vamos a ver qué ocurre ahora con los capacitores en paralelo. Listo. ¿Qué más vamos a agregar acá? Si yo quisiera, por ejemplo, conocer la energía que acumula un capacitor, lo voy a poner de la siguiente manera. Lo vamos a poner acá, vean. Energía de un capacitor. ¿Y qué es la energía? Recuerden que la energía es la capacidad de realizar un trabajo. Energía de un capacitor. Y entonces vamos a poner la energía va a ser igual a la carga al cuadrado sobre dos veces la capacitancia. Esta es la fórmula, ¿sí? La energía la vamos a medir en joules. También podemos, ah, por ejemplo, si yo lo hago en función del voltaje, vean, Q sobre C es voltaje. Entonces me quedaría, también podríamos poner, bueno, lo pongo, a ver si entra ahí. A ver, lo voy a mover. Esto lo jalamos.
para acá. Entonces, otra forma de encontrar la energía en un capacitor sería energía es igual a un medio de la carga por el diferencial de voltaje. Esto si por ejemplo de la primera fórmula sustituyo el valor de delta V, ¿no? Que es el diferencial de voltaje. Esta pues también nos puede servir, también es otra fórmula. Y vamos a agregar una más, la voy a poner aquí abajito, que también la energía la podemos calcular como un medio de la capacitancia por el diferencial de voltaje al cuadrado. Ahí está. Entonces podemos ver que que las tres fórmulas, ¿sí?, van en función a lo que nos pidan. Por ejemplo, la energía puede estar en función de la carga y la capacitancia. Es la primera fórmula. La energía puede estar en función de la capacitancia y el voltaje, que es la segunda fórmula. O también la energía puede estar en función de la capacitancia y el voltaje. O sea, prácticamente las tres combinaciones. Si te dan carga y capacitancia, si te dan capacitancia y voltaje, o si te dan carga y voltaje, o si te dan capacitancia y voltaje. La Q es carga, 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 carga. ¿Sale? Entonces, ahí está. Ese es otro de los datos que nos podrían pedir también en un capacitor, ¿no? ¿Sale? Y entonces, ¿qué ocurriría con los capacitores que están en paralelo? Pues algo similar. Entonces vamos a colocarlo, bueno, vamos a ponerlo aquí paralelo. En lo que es electrónica más se usan bueno, este tipo de reducciones es más aplicado a resistencias. En un circuito ustedes pueden ver, no sé, más resistencias que capacitores. Dos, tres capacitores que haya, no. Pero resistencias hay un buen. ¿Sale? Entonces, los capacitores en paralelo, nosotros ya más o menos habíamos visto ayer que se van a trabajar de la siguiente manera. Vamos a poner acá capacitancia equivalente. Entonces, esa va a ser la suma de las capacitancias. La capacitancia 1 más la capacitancia 2 más capacitancia n. O sea, si tuviéramos muchos capacitores en paralelo. Entonces vamos a poner una figurita por acá y vamos a colocarlo acá. Vamos a poner los capacitores en paralelo. Decir que están en paralelo significa que comparten el mismo diferencial de potencial. Paralelo y serie no es la única forma de conexión. Hay otros tipos de conexiones. Pero eso ya no lo vemos nosotros. A ver, ahí entonces vamos a poner capacitor 1. Vamos a poner capacitor 2. Vamos a poner... Sale. Entonces, recuerden que en el caso de paralelo significa que el diferencial de potencial va a ser el mismo. Diferencial de potencial es lo mismo que voltaje. En sí el voltaje se debería de llamar realmente diferencial de potencial, ¿sí? No, pero pues ya poco a poco hemos distorsionado todo esto y le llamamos voltaje. Pero en realidad hay un diferencial de potencial. Si no existiera el diferencial de potencial, recuerden que no habría un flujo de corriente. Si por ejemplo tuviéramos un solo cable con un voltaje, por ejemplo 12 volts, y solo es un cable, entonces pues no pasa nada. Pero si hay un diferencial de voltaje, entonces ahí hay un flujo de corriente, que ya sea que salte la corriente o que tú te descargues en el cable. Entonces siempre tiene que haber como de un punto a otro, un movimiento. Entonces, la capacitancia, si nosotros ponemos, les decía yo, un multímetro, pues nos va a dar un valor. Por lo tanto, la capacitancia total de nuestro sistema va a ser igual a la capacitancia que tengamos en nuestro circuito a nuestro voltaje en cada uno. Entonces el voltaje, el diferencial de voltaje en el primer capacitor y el diferencial de voltaje en el segundo capacitor van a ser lo mismo. Entonces vamos a poner que el voltaje en 1 va a ser igual al voltaje en 2. Si nosotros sustituimos la fórmula que tenemos de esta de acá, vean, esta capacitancia sobre carga, entonces pues vamos a ponerlo de este lado y entonces vamos a poner capacitancia así para que lo vean y lo vea yo.
Entonces vamos a poner carga sobre, vamos a poner C1 en este caso, ¿sí? Es igual a la carga sobre C2. Entonces, si la capacitancia cambia, es obvio que entonces la carga también tiene que cambiar. La carga sí no se puede mantener. Por lo tanto, debe haber una carga 1 y debe haber una carga en 2. ¿Sí? Entonces, ahí sí ya no podemos poner que las cargas sean las mismas en los capacitores. Las cargas son iguales en serie, pero en paralelo no. En paralelo sí ya son diferentes. Entonces, si los voltajes son los mismos y yo pongo capacitores diferentes para que yo pueda igualar el voltaje, definitivamente la carga también tiene que cambiar. Entonces, la carga total del sistema va a ser, ahí sí ya va a trabajar de otra forma. Entonces, vean, vamos a poner la carga total definitivamente va a ser igual a la carga del 1 más la carga del 2 porque son capacitores diferentes. Y la carga del 1, si yo despejo por ejemplo la fórmula de diferencial de voltaje es igual a carga sobre la capacitancia, si despejamos, me quedaría entonces que es la capacitancia por el diferencial de voltaje. Así, entonces si sustituimos en nuestra fórmula, nos quedaría carga total va a ser capacitancia total por el diferencial de voltaje, que ese es el mismo, ¿sí? Este es el mismo. Esto debe ser igual a quién? A la capacitancia 1 por el diferencial de voltaje 1 más la capacitancia 2 por el diferencial de voltaje en 2. Y acá dijimos, ¿no? Que el diferencial de voltaje es el mismo. Significa entonces que esto yo los puedo suprimir, ¿sí? No se cancelan, solo los quitamos de ahí. Entonces la capacitancia total va a ser igual a la suma de las capacitancias. Eso igual en resistencia va a ser, les digo, muy similar, solo que es de manera inversa, porque las caídas de voltaje se dan de forma distinta. Entonces, ¿quién? Ah, José Luis. Sale, y entonces vean, acá tenemos que la capacitancia total no es más que las sumas, considerando que el voltaje siempre va a ser el mismo. Y entonces esta sería pues ya la fórmula que ya teníamos. Si nosotros queremos también encontrar la energía en el capacitor, siguen siendo las mismas fórmulas. Eso sí no cambia. ¿Sí? Entonces control C lo vamos a pegar acá. Esto sigue siendo lo mismo. ¿Sí? Tanto para paralelo o en serie. De todos modos, si yo quiero analizar la energía total del sistema, hacemos la reducción de todo el sistema y sustituimos los valores de capacitancia equivalente. ¿Sí? Y así queremos encontrar para uno en específico, tenemos que determinar cuánto es la carga específicamente de él. Pero pues ya más o menos tenemos las reglas. Entonces vamos a poner acá un problemilla para resolver. Vamos a poner acá, bueno, aquí vamos a dejar las fórmulas en paralelo. Bueno, vamos a poner una línea ahí como para dividir. Capacitores. Este por acá. Ahí está. Sale. Entonces, ahí está. Y entonces, pues los capacitores hemos entendido que son un elemento bien importante. Como ayer que veamos, ¿no? Los MOSFETs que son transistores con capacitores ahí metidos. Más adelante van a llevar una materia que se llama electrónica digital. La materia de electrónica digital es prácticamente la manipulación de operaciones booleanas, se llama, de unos y ceros, unos y ceros, unos y ceros. Pero en sí, por ejemplo, ya ustedes utilizan algo que le llaman compuertas lógicas, OR, AND, NOT. Pero esas OR, AND, NOT se pueden formar de manera electrónica con los MOSFET, ¿sí? Entonces, ya esa es una parte electrónica que utiliza nada más señales digitales. ¿Sí? 1 0 1 0 recuerden que para señales digitales, por ejemplo, un 1 representa aproximadamente un voltaje superior a, a 3 aproximadamente. Si tú metes un voltaje de 3 a 5 volts para tu circuito es aproximadamente un 1 digital, un 1. Entonces, para un cero, esos niveles de voltaje bajos que pueden ir desde 1 volt, 2 volts, 2.8 volts,
ese es un cero. Entonces, este, ahí más o menos lo verán. Sale, vamos a poner un problema. Vamos a poner una red. Vamos a ver. Ahorita lo voy a dibujar. Y ahorita ya lo hace. Fáciles. Los más fáciles en este caso van a ser los paralelos. En la resistencia las más fáciles son en serie, pero como primero tienes que reducir los paralelos, entonces pues vamos a trabajarlos con los paralelos. Entonces, identificando el comportamiento de la red o de la malla, vamos a poner acá solución. Esto ya es una malla o una red. Entonces, vamos a ponerlo de este lado. Vamos a copiar uno acá. Entonces podemos identificar quiénes se van a sumar. Entonces, si se dan cuenta, estos dos que están en paralelo se van a terminar sumando. Y estos dos que están en paralelo se van a terminar sumando. Así, ¿no? Entonces los podemos colocar de esa manera para que podamos hacer la reducción. Y entonces pues los vamos a colocar aquí. Así, los coloco acá. Voy a volver a copiar esto. Lo vamos a poner aquí. Y pues voy a quitar estos que se suman con el poder de la compu así. Y vamos a cerrar por acá. Así. Así. Es más rápido. Entonces, acá vamos a tener una capacitancia equivalente. Y vamos a ver de cuánto es. Entonces, la primera capacitancia, entonces la capacitancia equivalente, vamos a poner capacitancia equivalente. Recuerden que en paralelo, nos vamos acá para recordar, las capacitancias las podemos sumar. ¿Sí? Entonces, pues las sumamos así directamente. Por eso puse la suma ahí, ¿no? Entonces, 3 picofaradios más un picofaradio, pues va a dar 4 picofaradios. Entonces, acá tendría yo 3. Vamos a ponerlo 3 picofaradios más un picofaradio. Y eso me va a dar como resultado un capacitor de 4 picofaradios que están acá. Listo. En la parte de abajo pues igual hacemos la reducción. ¿Sí? Esto por acá, vean, esto voy a indicar que es el de acá. Vámonos acá abajo. Y pues igual ponemos nuestra capacitancia equivalente. Oh. La capacitancia equivalente es igual a ¿quién? A la suma de 6 picofaradios más 2 picofaradios. Si el capacitor estuviera conectado de manera al revés, las capacitancias se restan porque las cargas son contrarias. ¿Sí? Algunos problemas nos pueden decir, por ejemplo, vean, que aquí sea más y menos y que de pronto a menos sea más. Pero para eso, para que antes que se descarguen, pues tiene que haber un circuito, ¿no? Entonces cuando las cargas son contrarias, ahí sí ya, bueno, en el caso de los paralelos, las cargas se restan. Si los capacitores están cargados de manera en el mismo diferencial de potencial, entonces ahí sí no hay ningún problema. Sí, pero les digo, van a haber problemas, por ejemplo, donde te dicen, ¿sabes qué? Se carga primero un capacitor con cierta carga y otro, ¿no? Y se conectan de manera con polaridades invertidas. La pregunta es cuál es la cantidad de carga total, ¿sale? Entonces ahí es donde las cargas se tienen que restar, porque una es carga positiva y una carga negativa, como los electrones y los neutrones, y los protones, perdón. ¿Sí? Si juntamos a un protón y a un electrón, la carga total es cero porque ambas tienen la misma carga, solo que contrarias. ¿Sí? Pero pues ya les diría yo cuando aparezca un caso así. Entonces 6 y 2 son 8 picofaradios. Vean, es lo mismo. Igual que este. Entonces acá sería 8 picofaradios. Va, listo. Este es el primer arreglo. Vamos a copiar este. Vamos a copiarlo. Control C. Me lo voy a mover para acá abajo. Aquí está bien chido así reducirlo. Vean. Lo que tenemos ahora es que en la parte de arriba tenemos dos capacitores que están en serie y abajo dos que están en serie. No puedo sumar todos, bueno, no puedo reducirlos todos en serie porque el diferencial de voltaje está entre ellos. O sea, vean, aquí está él y aquí está él. Entonces yo no puedo hacer esa reducción así directa. Pero sabemos que nosotros podemos hacer la reducción de estos dos capacitores. Vamos a ponerlo así, vean. Estos dos
por ejemplo, pues están en serie, ¿no? Estos dos están en serie. Entonces, recuerden que es la suma de los inversos. Pero si no tenemos la suma de los inversos, recuerden que también podemos hacer otra fórmula. Ahorita los voy a colocar. Vamos a quitar esto, vamos a quitar esto, vamos a cerrar. Vamos a cerrarlo. Ahí está. Chale, ya no se cerró bien. Ahí está, ¿no? Más o menos. No, ¿verdad? Quedó feo. A ver ahí. Ahí está. Ahí está. Listo. Entonces, pues sabemos que la interacción de esos dos capacitores me va a dar uno solo. Me va a dar uno solo. Grabar. Bueno, y entonces pues vamos a hacer la reducción. Ya dijimos que como son en paralelo, perdón, en serie, hay que hacer la reducción con la sumatoria inversa de los capacitores. Pero acuérdense que teníamos una fórmula por allí que decía, vean, uno sobre la capacitancia equivalente es igual a uno sobre la capacitancia uno sobre la capacitancia 2, así, ¿no? Pero esta fórmula la podemos resumir en el producto de las capacitancias, producto es multiplicación, sobre la suma de las capacitancias. ¿Sale? Esto funciona así. Entonces, va. Y entonces pues vamos a aplicar la fórmula, ¿no? Para cuatro capacitores. Entonces, vamos a poner la capacitancia equivalente. Este de acá es otro ejercicio, ¿no? Es el de allá arriba. Lo vamos a dividir para que no nos invada. Entonces vamos a poner la capacitancia equivalente es igual a ¿quién? Al producto de las capacitancias, que sería C1 por C2 entre la suma de las capacitancias. Y entonces pues tenemos que las capacitancias son 4 y 4 faradios, picofaradios. Entonces sería 4 por 4, ¿sí? Y abajo vamos a poner 4 más 4. Y entonces 4 por 4 pues son 16. 4 más 4 son 8. 16 entre 8 son 2 picofaradios. Fácil. Como pegarle a Alfredo borracho. Vamos a poner aquí 2 picofaradios. Vámonos a hacer la reducción de del otro capacitor. Entonces sería capacitancia equivalente es igual a el producto de las capacitancias. Pues voy a poner igual C1 por C2. Lo estamos haciendo aparte y para no mezclarlos, ¿no? Entonces las capacitancias que son 8 y 8, ¿no? Entonces sería 8 por 8 sobre 8 más 8. Entonces 8 por 8 serían 64, ¿no? Y 8 más 8 serían 16. 16, 64 entre 16 son 4 picofaradios. ¿Va? Entonces 64, 32, 32, sí. Sale 4 picofaradios. Significa entonces que este capacitor que está acá tiene 4 picofaradios. Ahora, ya lo único que nos queda pues es terminar esta última reducción. Esta última reducción es una suma. Y entonces pues nos va a quedar así más fácil. Tendríamos esto. Entonces ponemos nuestro capacitor, nuestro diferencial de voltaje, A y B. Bueno, es minúscula. A y B. Y entonces aquí sumamos en la capacitancia equivalente. La capacitancia equivalente es igual a 2 picofaradios más 4 picofaradios. 2 más 4, pues ahí definitivamente son 6 picofaradios. Que sería entonces la capacitancia equivalente. Si nos están pidiendo entonces, este sería todo el circuito total. El circuito final, ¿no? Circuito equivalente también se llama. Circuito equivalente. Significa que yo pude haber quitado todo el relajo del inicio y poner una sola de 6 picofaradios y haría el mismo funcionamiento. Entonces, bueno, en teoría, ¿no? Sale, entonces nos piden también la carga, vean, dice, y la carga total. Entonces la carga total, vamos a irnos a buscar la fórmula para que, bueno, ya la teníamos por ahí, vean. La carga es esto, es la capacitancia, ¿sí? Multiplicado por el voltaje.
Y entonces vamos a irnos por acá, vamos por aquí más o menos. Ahí está. Entonces vamos a poner encontrando la carga total. Entonces ya dijimos que la carga total es igual a ¿quién? A la capacitancia equivalente por el diferencial de voltaje. ¿Sí? Entonces, pues vamos a multiplicar. Si se dan cuenta, el voltaje pusimos que iba a ser de 24 volts. Entonces vamos a sustituir los valores. La capacitancia es de 6 picofaradios y lo vamos a multiplicar por 24 volts. Y entonces la carga total es igual a... Vamos a poner... Sale dudas, preguntas. A ver, repito entonces. Si yo quiero encontrar las cargas, nada más hay que echarnos de reversa en el sistema final. ¿Sí? Hay que tener cuidado con las unidades. ¿Sale? Ahí sí, y los múltiplos y los submúltiplos. Sí, ahí hay que tener cuidado. Nada más hay que checar bien, de qué estamos hablando, ¿no? Ya vimos que pico es menos 12 y así nos vamos nano, mili, farad, microfarad es a la menos 6, ¿sale? Entonces ahí hay que tenerlo nada más presente. Normalmente las cargas son pequeñitas porque estamos hablando de capacitancias pequeñas y ya. Si queremos encontrar las cargas, repito, hay que echarnos de reversa. ¿Sí? Las cargas totales, la carga total del sistema equivalente que nos dio aquí, la carga total, cuando nos echemos de reversa para acá, va a ser la carga total es igual a ¿quién? A la carga 1 más la carga 2, que es el de arriba y el de abajo. Cuando nos jalemos para acá, ¿sí? Las cargas prácticamente serían las mismas. Para que yo no ponga 3 y 4, vamos a ponerlo así, vean. Vamos a quitar esto. Vamos a ponerlo la carga del 2 es la de abajo, entonces acá serían carga 2 y carga 2. Siguen siendo las mismas. Y en el caso de la de arriba sería igual a la carga 1. Si nos pidieran la capacitancia la carga del primer capacitor, pues nada más desde aquí, desde el inicio ya podíamos encontrarlo, vean. Él la conserva. ¿Va? Y entonces, si nos piden, bueno, carga 1 ya vimos cuál es. Nos vamos para allá arriba. Acá. Entonces, carga 1. Ahora aquí sí vamos a poner otros números. Entonces la carga 1 va a ser igual a la 3 y 4 porque pues no los hemos usado. 3 más la capacitancia 4, perdón, la carga. Entonces acá sería la 3 y esta sería la 4. ¿Sí? Y aquí la carga 2 sería igual a la 5 y la 6. Más la 6. Y la carga 5, pues si quieren lo agregamos aquí. Y esta sería la carga 6. Mientras que la carga para el 8 sigue siendo la 2 que encontramos al inicio y la del 4 sería la 1. Así, y así se comportarían las cargas. Entonces lo voy a escribir ahí nada más para que veamos. Entonces esa sería la carga 1, esta sería la carga 3, la carga 4. Ustedes pueden poner igual sus propias letras al final del día. O sea, no siempre van a ser en el orden en el que lo estoy poniendo. Esto va a ser la carga 6 y esta va a ser la 2. Entonces, sí cambian.